Hablemos claro, Nicolás Lucar. O la ex canciller Astete está mintiendo y por lo tanto va a tener que pagar por la irresponsabilidad que significa dar una declaración de esta naturaleza. O la ex canciller dice la verdad y el presidente no puede seguir siendo presidente. Cuando pensábamos que en el Perú las cosas no podían ponerse peor de lo que estaban, se pusieron peor el día de ayer. La ex canciller Elizabeth Astete se dirigió a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República para hacer su descargo con respecto a la investigación que se está siguiendo contra ella, contra Pilar Mazzetti, ambas protegidas constitucionalmente por su condición de exministras y que tienen como requisito pasar por el Congreso antes de ir al Poder Judicial, y una investigación que también alcanza al expresidente Martín Vizcarra. Lo que dice en su descargo es un detalle sobre cuál ha sido el procedimiento o cuál fue el procedimiento que ella siguió para su vacunación, pero lo grave está en el punto 3, inciso 11 de su declaración. Literalmente dice: convencida de la regularidad del proceso de inoculación, al término de una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 21 de enero del presente año, le informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por las que tenía pensado vacunarme. Mi aceptación al ofrecimiento se dio con el visto bueno del presidente, por lo que le digo al embajador Sánchez Checa que proceda con las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia, no con la empresa Sinopharm, como se menciona equivocadamente en las denuncias constitucionales 423 y 427. ¿Qué es lo que está diciendo la ex canciller? Que el presidente Sagasti sabía, que el presidente Sagasti la autorizó, y si esto es verdad, que el presidente Sagasti nos mintió. Inmediatamente Palacio de Gobierno, no fue el presidente el que salió a hablar, fue la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, que es el nombre que tiene esta oficina de prensa de Palacio de Gobierno, emitió un comunicado donde dice literalmente: es falso que el señor presidente de la República, Francisco Sagasti, haya autorizado o dado su conocimiento para la irregular vacunación de la exministra. El día 14 de febrero la exministra le comunicó que se había vacunado, presentó su renuncia y adjuntó la carta donde expuso los motivos de su irregular inmunización. El jefe de Estado desconocía la existencia del lote irregular de vacunas de Sinopharm y finalmente sostiene que rechazan categóricamente cualquier intento de engañar a la opinión pública con información que no se ajusta a la verdad y que solo busca desacreditar la labor que el presidente de la República viene realizando. Pero esto último como que no tiene mucho sentido, porque como le atribuye no sé a quién, a los medios. Es la ex canciller Elizabeth Astete la que está diciendo esto. Desde la Secretaría de Prensa de Palacio han llamado la atención, y es verdad que ha habido un cambio en la declaración de la ex canciller Astete, porque el 13 de febrero ella firma una declaración diciendo que influyó en su decisión para vacunarse el hecho de que entre el 8 y el 26 tuve que hacerme pruebas moleculares porque había personal cercano a ella que habían dado positivos. A ella se sumaba la necesidad de viajar a Tumbes para cumplir con mi responsabilidad de representante de dicha región y las limitaciones que tengo por ser persona de riesgo al tener 68 años. En su declaración agrega: no podía darme el lujo de caer enferma, particularmente si se tiene en cuenta que el vicecanciller Manuel Talavera no está operativo y que ella ha sido, agrega, muy importante para lograr resultados concretos y para superar las diversas dificultades y problemas que se presentaron en el proceso de adquisición de vacunas. Pero por ninguna parte, y es verdad, dice en esta declaración que el presidente la autorizó o que el presidente sabía. Entonces estamos enfrentados, primero claramente ante un cambio de declaración cuyas motivaciones solo podrá explicar la propia Elizabeth Astete, pero lo más grave de todo, estamos enfrentados a dos versiones distintas sobre un mismo hecho.
y uno de los dos dice la verdad y uno de los dos miente. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esta interrogante? ¿Cómo vamos a saber si el presidente Sagasti realmente sabía y autorizó a la ex canciller a que se vacune o que la ex canciller está mintiendo por razones, insisto, que desconocemos? ¿Qué pasó? ¿Se molestó por el trato que el presidente le ha dado a ella y a algunos miembros de la Cancillería y a la ministra Macetti y a otros funcionarios que han sido de su confianza en los últimos meses? ¿Se ha sentido decepcionada y traicionada? Bueno, eso quedará para los analistas, para los psicólogos. Lo que nos interesa a nosotros son los hechos. Y la testigo clave en este proceso tiene un nombre, se llama Pilar Macetti. Porque lo que dice Elizabeth Astete es que en esa conversación participaron 3 personas. El presidente Francisco Sagasti, la ex canciller Elizabeth Astete y la ex ministra de Salud Pilar Macetti. Y esta interrogante debe resolverse de inmediato, porque si se acredita que el presidente no nos dijo la verdad y sí conocía, el presidente no puede seguir siendo presidente. Y ni siquiera debería haber un proceso de vacancia porque él debería renunciar por su propia iniciativa, si estos hechos se acreditan. Solo él sabe la verdad sobre lo que han sido sus propios actos y debe actuar no en función de los consejos de sus asesores, sino lo que le diga el espejo. Eso es lo que necesitamos los peruanos en este momento, más que nada, transparencia y lealtad con la gente. Y la verdad, y no hay que tenerle miedo a tomar las decisiones que haya que tomar, porque insisto, acá solo hay 2 posibilidades. O la ex canciller Astete está mintiendo y por lo tanto va a tener que pagar por la irresponsabilidad que significa dar una declaración de esta naturaleza. O la ex canciller dice la verdad y el presidente no puede seguir siendo presidente. Y si tiene que ser reemplazado, se utilizarán los mecanismos constitucionales. Pero este asunto no se termina con un comunicado del Palacio de Gobierno, ni con una simple declaración de la ex canciller Elizabeth Astete. Insisto, estamos, aunque parezca mentira, en 24 horas en una situación peor de la que estábamos antes. Falta un mes para que haya elecciones en el Perú. Estamos en medio todavía de la segunda ola de la pandemia. La crisis económica para los peruanos es agobiante y lo que necesitamos es confianza en quienes dirigen los destinos del país y que estos sean sensibles a los problemas y necesidades de la gente y que actúen en consecuencia con ello. Pero por otro lado, y por supuesto necesitamos un mínimo de estabilidad, pero la estabilidad no puede implicar que renunciemos a la indispensable condición de la veracidad, de la transparencia y de la verdad. Eso es y debería ser para todos los peruanos innegociable. Que sea lo que Dios quiera. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.